En la sesión de hoy vamos a ver cómo podemos pintar un paisaje nuevamente, esta vez un atardecer, pero utilizando técnicas mixtas. Las técnicas mixtas, ¿qué son realmente? Básicamente es que podemos utilizar acuarela y otro tipo de técnicas siempre y cuando vayan al agua, porque es lo que va a hacer que si mezclásemos, por ejemplo, óleo con acuarela, flotaría y no se fijaría el pigmento sobre lo que es el soporte. Entonces, si nosotros mezclamos técnicas que tengan el mismo diluyente, por ejemplo, acuarela y gouache, acuarela y acrílico, pinturas al agua, podríamos realizarlo. En el caso incluso que quisiéramos mezclar, imaginaros que tenéis algún tipo de tinta al alcohol o tenemos unos rotuladores que van al disolvente o al alcohol, podemos hacerlo, pero siempre dejándolo, digamos, secar bien. Podríamos, por ejemplo, utilizar un rotulador indeleble antes en el papel, de forma que cuando pintemos encima con la acuarela no se va a mover o no se va a desplazar el pigmento del rotulador, porque no se diluye al agua. Al ser al disolvente se te quedaría y podríais pintar encima perfectamente. También podemos hacer al revés. Yo voy a pintar de hecho la obra con acuarela y luego le daremos unos últimos retoques con unos rotuladores en concretos que van con alcohol. De esa forma, cuando vosotros veáis, sería un arte mixta porque estamos mezclando dos técnicas distintas, pero que realmente pueden coexistir en una misma obra. Para mi forma de verlo enriquece la obra y sin embargo en algunas ocasiones, si por ejemplo estáis en un certamen, os pueden pedir que seáis más puristas en el sentido de que solo se puede utilizar ciertos materiales. Pero en este caso, como lo que queremos es aprender, vamos a ver cómo podemos al fusionarlo, qué acabado nos queda simplemente ya cuando termináramos con la acuarela, y una vez que lo haya terminado, si además le terminamos de cumplimentar con unos plumillas, con unos rotuladores o unos rotris, veremos cómo nos queda el acabado. En la sesión de hoy vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Vamos a poner una regla para que nos dé un poco de inclinación. Normalmente se recomienda como un 20% de inclinación dependiendo de la obra. Y así, conforme vayamos pintando el fondeado, hará que el agua, ¿no?, vaya un poquito hacia abajo en pendiente y se nos va quedando acumulada en el filo de abajo, y eso es lo que llaman los pintores efecto gota. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un paisaje, en este caso urbano, pero como un atardecer. Vamos a utilizar un naranja Winsor, pintamos lo que es la base y para evitar lo que vimos en el tips de la semana anterior, las coliflores, vamos a pintar toda la zona de naranja y así evitamos que haya diferente humedad en el papel entre una parte y otra. Con esto le daremos una primera capa, como las acuarelas son capas, así luego simplemente vamos oscureciendo, y recordad que las capas es importante que se van dando de más clara a más oscura. Siempre lo más oscuro es lo último. Ahora le vamos a dar un poquito en el cielo arriba de un alizarín. Con esto hace el efecto de que está atardeciendo, los tonos rojizos y anaranjados. Y por último, un azul ultramar en la parte superior, para que así nos va a dar ya este efecto de empezar a oscurecer. Y también todo esto nos da un efecto de profundidad. Es lo mismo que decíamos de poner las partes de las capas más oscuras al final. Si nosotros aún así vemos que se nos ha quedado alguna pequeña marca o simplemente queremos enfatizar en algún pedacito, ¿no?, para poder poner parte de la obra un poco más oscura, como todavía el papel está semihúmedo, podemos seguir dando un poco más de color. Ahora vamos a utilizar un azul ultramar para empezar a hacer la profundidad de la calle, como si fuera el fondo, más diluido en agua, y comenzamos ya a mezclarle con un poco de alizarín. Como ahora mismo está todo bastante húmedo, lo que hace es que se fusiona muy bien el pigmento. Entonces, en las zonas que queramos que quede con más profundidad, ¿veis?, le podemos dar más cantidad de pigmento, y en las zonas en las que va quedando como más suave, siempre es preferible que no pequemos de exceder
la cantidad de pigmento, ya que no tiene tan fácil solución, me refiero. Si le hacemos más clarito, pues veis que ahora le estoy dando una segunda mano y podemos irle dando y añadiendo más colores. No conviene retocar mucho sin dejar secar una mano, porque si no al final lo que termina es como si fuera manchándose, ¿no? Se enturbia el dibujo. Es preferible dejarle una mano, ahora veis, lo he dejado secar, para empezar ahora ya una segunda mano. Una vez que esté seco, además, como la acuarela cuando seca pierde más o menos unos 3 tonos, vemos la intensidad realmente con la que se ha quedado. Si no, hay veces que nos puede parecer, ¿no?, que estamos pintando y que nos está quedando de un color más oscuro de lo que realmente creemos, y luego al final cuando seca, o sea, se aclara un poco, se aclaran 3 tonos. Vamos a hacer ahora lo que es el tejado. Hemos hecho unos tonos más violáceos. Si mezclamos el azul ultramar y lo que es el alizarín, veis que nos va dando un tono más oscuro y así nos va dando la sensación de profundidad. Si necesitáis aún así oscurecer más, yo algunas veces mezclo el azul de Prusia, el azul ultramar y el carmín alizarín para dar una sensación todavía de más oscuridad. Siempre para la pintura, para que no nos quede plana, si os fijáis, hay veces que lo que hacemos es que damos el color, profundizamos para que nos quede en diferentes tonos, una parte más oscura, y luego con el pincel húmedo le vamos dando para estirar el pigmento. Ahora estamos haciendo los canalones de las casas. Le damos lo que es con el tono oscuro en azulados, para que va a quedar la parte que da más sombra, y ahora veremos que vamos a hacer los faroles. Los faroles pintamos el centro, lo que es con el color naranja Winsor. Luego le damos aclarando con el pincel con agua. ¿Para qué? Porque uno va a hacer el efecto de la luz, veréis que luego queda un efecto bastante majo, pero además cuando ahora pintemos la fachada con azul, como ya está humedecida la zona del lado del farol, evitaremos que el papel intente absorber ese pigmento y ya se nos quede más oscuro de lo que realmente queremos y sería más difícil conseguir esta sensación, ¿no?, de 2 tonos. Lo mejor, si le dais en la parte húmeda con un pincel, alrededor de la luz, luego siempre podemos, si necesitáis intensificar más el centro o más anaranjado, podemos darle otra mano. ¿Ves? Ahí vamos retocando lo que es con el pincel. Para mí es una herramienta bastante útil el cuentagotas para poder ir diluyendo lo que es este tipo de pigmento, ¿veis? Y poderlo ir oscureciendo, y en todo momento tenemos que ir fijándonos en el brillo del papel. Esto es importante para lo que decíamos de las coliflores. Si veis que ya se te está secando una parte del papel más que otra, podemos volver a hacerle una pasada, que es lo que estoy haciendo ahora, volver a darle como si fuera una capa uniforme, en este caso de un color así más azulado y en algunas zonas violácea. Con esto nos va a hacer el efecto de la fachada que está a contraluz en el atardecer para dar efecto de profundidad, y también evitará que se nos note cortes. No os preocupéis porque, como decíamos, luego cuando vaya secando veréis que no se nota tan oscuro y que luego le vamos a ir el resto de opciones oscureciendo. ¿Por qué os digo esto? Fijaros, yo ahora le estoy ya en la fachada derecha, ¿no? Estamos haciendo ahí como si fuera una muralla que luego va a tener alguna zona verde. Aquí estamos dando el azul de Prusia con el azul ultramar y con esto vamos a conseguir un tono bastante más oscuro, y de esta forma podemos hacer lo que son las puertas y algunas de las ventanas de la casa. Me ayudo algunas veces con un palillo de las orejas para poder absorber el exceso de pintura y así aclarar alguna zona. De esta forma, ¿veis? Yo puedo, primero le he dado alizarín, aquí le estoy dando parte de azul, con esto estoy dando como si fueran varios tonos, y cuando veamos la ventana queda como si fuera en la parte de las cornisas, de los laterales, más oscuro, igual que ahora en la puerta. Te da la sensación de profundidad. Ahora estamos en concreto con la parte de la valla. Pintamos lo que es el filo de la muralla. Va a estar en general el lado derecho más claro, porque en teoría todavía está atardeciendo y no es de noche. Entonces, el lado izquierdo quedará con bastante más sombra, y la derecha aún así le tenemos que dar en ciertas zonas algo de oscuridad, ¿no?, o azulado, violáceos, para poder dar esta profundidad. Ahora estamos haciendo lo que son las chimeneas. Estas líneas que hemos hecho en los tejados te hace el efecto como si fueran bien uralitas o bien las placas.
Todo lo que sea conseguir hacerle texturas, ¿qué hace? Enriquece la obra, nos da la sensación que no es algo plano. Entonces, si en el momento, por ejemplo, ahora que estamos haciendo el muro final, esto es un muro lateral, si la parte de la esquina superior derecha pintamos más azul y ahora el pincel húmedo con agua estiramos el pigmento, te va a dar la sensación de que la parte que está más clara, la parte inferior queda más clara que la parte superior y así te queda como si tuviera menos luz de la farola que tiene justo encima. Nos falta lo que es la cera izquierda. Esta cera ha quedado así más anaranjada. Vamos a irle dando algunos matices para que de esta forma te vaya quedando, ¿no? Como que se refleja parte de las sombras. En este caso, por ejemplo, si tenemos una farola lateral, una ventana, una cornisa. Todavía no hemos entrado en detalles muy profundos, pero si os fijáis ya vamos haciendo pues, los escalones, que tiene 2 pequeños escalones. Si nosotros tuviéramos algún tipo de, a lo mejor de agua, canalización, también podríamos haberla empezado ahí a pintar. Y ahora, una vez que se ha secado esta mano, vamos a darle una tercera capa. Ahora vamos a hacer alguna sombra más, como si fueran bisel, para continuar dándole el efecto que queremos de diferentes tonos y que así notemos como que hay unas zonas en las que te da todavía parte de luz del atardecer y parte de luz de las farolas. En esta obra lo que quería era mostrar en concreto, por un lado, lo que es la acuarela, que es lo que estamos viendo, y luego veremos como si fuera una segunda parte en la que ya vamos a seguir con Rotary, poderle ir añadiendo, o con plumilla, lo podéis hacer como vosotros prefiráis, lo que es poder ir añadiéndole más detalles y que realmente todo lo que sea enriquecer la obra nos va a ayudar. Fijaros que ahora estamos con el lateral de la pared. Una pared normalmente nunca está lisa, ni siquiera bien recién pintada, para que veas que tiene relieve. Podemos dar un pincel semiseco. ¿Veis? Yo ahora mismo lo que he hecho es cargo el pincel con poca pintura, lo seco un poquito en un paño y lo que hacemos es, bien, lo podéis hacer con una aguada muy clara o bien escurriendo un poquito lo que es el pincel. Con esto te queda como si fuera un velo finito y te va dando este efecto. Ahora vamos a oscurecer lo que son ya dentro de la fachada izquierda, que es la más oscura, con lo cual le tenemos que dar más tono. Estas zonas violáceas, principalmente ahora está con un Prusia y alizarín. Estoy utilizando una paleta de colores muy corta, ¿no? O pequeña, para que podamos controlar mejor conforme estamos haciendo los colores y veamos el acabado sin necesidad. Realmente veis que lo estamos utilizando siempre 4 o 5 colores. Continuamos, primero pintamos lo que son los filitos más oscuros de las cornisas, la parte interior de las puertas, en este caso de un balcón, y luego, conforme querramos ir extendiendo la pintura al resto de la puerta, ya podemos irla aclarando. De esta forma te queda la profundidad que comentábamos. Igualmente, luego podemos, bien estando húmedo o cuando se seque, continuar haciendo más énfasis en alguna de las esquinas y siempre tener en cuenta la perspectiva. Me refiero, si yo tengo una luz, si la luz me está brillando de derecha a izquierda, las sombras que proyecta también es importante que las tengáis en cuenta, porque si no hay veces que hay obras que se ven que están bien, ya el acabado está bastante bien realizado, pero sin embargo no concuerda las sombras que te está proyectando, porque a lo mejor no era una foto o una imagen real la que estábamos viendo, sino que era algo en nuestra mente, con lo cual no podemos saber exactamente o tener un patrón para fijarnos cómo va, en este caso, proyectándose la luz. Ahora estoy mezclando para que podamos bien oscurecer. Fijaros que podemos tener un verde mezclándolo con azules y un verde tipo malaquita. El malaquita es como muy chillón, muy intenso, pero si lo oscureces con un azul de Prusia, te queda un acabado bastante logrado, en el sentido de como si fuera una zona de follaje, pero oscura. Entonces, si vosotros tenéis pues algún tipo de seto, protector o hierbas que van asomando por encima del muro, si mezcláis el verde con un azul oscuro, veréis que te da un tono como más real. Luego ya le haremos algún matiz más con plumilla. Las uniones que tenemos de los muros con la calle, por ejemplo,
veréis que nosotros estas uniones podemos oscurecerlas un poco para que así se vaya, por un lado disimula la unión de una pared con el suelo y luego también nos ayuda a hacer lo que es realmente, se ven como más azuladas, ¿no? Estas zonas a nivel físico te quedan una parte más oscura. Por eso siempre nos va a ayudar las dos opciones, poder las uniones disimularlas con un tono un poquito más oscuro y también te va a dar esta sensación de profundidad. Seguimos haciendo ahora como si fuera la proyección de las casas con respecto a la calle. Siempre va a haber reflejos de la pared que te proyecta a través de la farola o del atardecer. Vamos a hacer unas líneas direccionales. Esto es en el sentido en el que va la calle. Muchas veces se pintan líneas porque te da sensación como si fuera de movimiento y a la vez te da sensación de profundidad, para que veas como que se orienta la calle, el edificio, ¿no? Hacia dónde va a nivel físico. ¿Veis? Son estas líneas. Hemos pintado el lado derecho para luego poder hacer ahí una pequeña acera que en un primer momento no tenía planteada. Y ahora vamos a oscurecer un poco más el canalón superior izquierdo para que cuando luego le pintemos unas líneas quede sensación como que es un canalón que lleva, pues, por ejemplo, la salida de aguas y podemos hacerle ahí un poquito más de texturas. Oscurecemos la parte que está ahí lateral. ¿Por qué? En la esquina, porque ahí tiene una farola. Como esa farola está justo en el lateral, lo que haría es que te proyectaría una sombra en el lado izquierdo porque ahí no le llega la luz, está iluminando más hacia la derecha. Entonces, cualquier opción que se os ocurra que podamos ir añadiendo, todo lo que sea enriquecer la obra, te va a ayudar a que quede un efecto más realista. Ahora estamos mezclando un siena tostado con un poco de ultramar y lo que estamos haciendo serían como si fueran dos banquetas, bien de hormigón o de cemento, en las cuales están en la calle. Para algunas veces ahí tienen como si fuera agua de algún tipo de fuente natural que te acumula ahí un poquito de agua y luego le haremos como si fuera un grifo de donde viene, pues, el agua de la sierra. Esta fachada originalmente no tenía pensado hacerle una ventana, pero sobre la marcha, para que no se viera tan plana, lo que quería era que simplemente desdibujar como si fuera una especie de pequeño tragaluz y así que quedara más realista. Bueno, allá vamos a poder comenzar ahora con la parte que os decía que se puede hacer en plumilla o en rotring. Yo estoy utilizando unos tipos de rotrings calibrados, que es lo que te hace, que te ayudan a poder hacer unas líneas, pues dependiendo del grosor de... Yo estoy utilizando en concreto el 005, 003, el 05 y el 01, que son 4 grosores. A la derecha podéis ver que también tengo algunos en color blanco y en color gris, por si fuera necesario. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estamos perfilando lo que es en concreto los faroles. Con esto podemos darle un acabado distinto. ¿Podríamos hacerlo con un pincel fino, por ejemplo un 10-0? Sí, pero a mí me parece también que queda un acabado distinto, ¿no? Entonces, si vamos a ir haciendo ahora lo que es detalles, por ejemplo, en el canalón, el sentido de pintarlo con este tipo de rótula es, uno, para que veáis que podamos fusionar dos técnicas distintas, no solo acuarela, sino también la parte de plumilla. Nos permite mejorar la obra. Vamos a poder hacer un acabado que además a los acuarelistas, por ejemplo, le parece que en el momento que utilizas este tipo de herramienta te queda más una ilustración que un cuadro. O sea, si entendemos cuadro como una obra pictórica, normalmente lo que se suele utilizar es, en este caso, simplemente acuarela. Si metemos esta opción, ¿qué nos permite? Sí, es verdad que ya estamos acercándonos más al lado de la ilustración, pero realmente, fijaros, yo puedo estar pintando ahora hierba pequeñita en el muro, haciendo un efecto lo que es de la cera. Ya os digo que se podría hacer también con un color oscuro y con un pincel 10-0 en acuarela, pero el acabado que te queda como una ilustración, como un fondo de muchas de las animaciones que se hacen, incluso de contenidos de algunos videojuegos, también te añaden. Ahora están mezclando mucho acuarela. Fijaros que hay bastantes creadores que están mezclando ya lo que es dibujo de acuarela con lo que es la parte ya luego de ponerle el dibujo animado delante, ¿no? Entonces te vale para realizar muchos acabados y también te permite para ilustrar libros. Hay muchos libros que, cuentos infantiles, de adultos, que ahora lo que utilizan es
una base de acuarela porque el acabado que te queda es muy natural, pero sin embargo luego lo que quiero es a su vez darle este aspecto, no ya solo que quede hiperrealista. Para mí, igual que para muchos pintores, si quiero algo realista, tenemos una cámara de fotos, ¿vale? Que lo hay con muchísimas resoluciones, 20 megapíxeles, de ahí para arriba y te va a quedar una foto real. La obra lo que se trata es de que podamos expresar. Si yo ahora estamos haciendo, ¿veis? Con este tipo de rotring le estamos añadiendo en tono verde como si fuera lo que es la valla. Vamos a perfilar los filos, que también nos ayuda, por un lado, a disimular algunos errores de uniones. Nos ayuda para darle profundidad. Vamos a poder dar un efecto más de perspectiva. Y luego le podéis dar este acabado que te quede en este sentido tan natural para que podáis quedar, ¿no? Y poder mezclar dos técnicas que os van a ayudar. Fijaros ahora como poder hacer un muro o en el suelo que estamos haciendo adoquines, poder hacer el grifo y todos los detalles sobre los muros. Si os fijáis un poquito en la imagen que estoy pintando arriba a la izquierda donde pone Brutes, veréis que también hay ese tipo de rotuladores. Esos son en concreto tienen los colores para hacer lo que es dibujo japonés, y en vez de ser punta de calibre como la que yo estoy utilizando, esos tienen una punta de pincel. Ya lo veremos en otra de las obras que hagamos. Y de esta forma también podéis darle, si preferís que quede literalmente todo como pincel, es lo suficientemente preciso y que te quede un híbrido entre utilizar plumilla o rótula y mezclarlo con la acuarela. De cara a las próximas sesiones que hagamos, vamos a ir cambiando para que no veamos solo paisajes urbanos, también vamos a hacer cosas de naturaleza y así veréis que podemos ver todo tipo. Lo que se trata es de que luego cada uno vayamos buscando nuestro propio espacio, lo que más nos guste, lo que también porque no se nos dé mejor, pero también retarnos y hacer cosas en las que no estamos tan cómodos. De esta forma, saliendo de nuestra zona de confort, veréis que podéis aprovechar y aprender cosas que digáis, pues no me había atrevido nunca, pero ahora con esto veo que sí puedo hacerlo. Ya por último, retiramos la cinta carrocero, veis que se te queda un filito como si fuera un passepartout, que es el bordecito blanco, y así solo nos faltaría enmarcarla.